Hoy, de primera mano, un estudio realizado en el país con el soporte de la Organización de los Estados Americanos revela que el 42% de los jóvenes menores de 14 años en Paraguay registra preocupantes índices de consumo de drogas, en especial de alcohol. Ayer se conoció la condena de hasta 8 años de prisión para 3 adolescentes que asesinaron a golpes a otro adolescente de 17 años al término de una fiesta. ¿Qué incidencia tiene el alcohol en episodios de violencia y qué rol debe cumplir los padres para revertir esta tendencia? Entérese ahora, de primera mano. Muy bien, un tema transversal, porque veíamos según los datos estadísticos que está cautivando a esa población adolescente y ya tenemos al doctor Manuel Fresco, un especialista en este tema, para hacerle las consultas pertinentes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días, un gusto compartir con ustedes este tema tan complicado. El alcohol está allí a disposición, a diferencia de otras drogas. Pueden ir a comprar tranquilamente los chicos, aunque supuestamente está restringida la venta a menores, pero el mercado y el comportamiento de la población afirman esto, de que está libre y la disposición es bastante simple. Una primera cuestión importante, que el alcohol es causal de 3.300.000 muertes aproximadamente al año, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. O sea, es la principal droga, y esto es importante que se entienda, el alcohol es también una droga, es la principal droga de problemas generados en salud pública y otras consecuencias no sanitarias, como problemas sociales, judiciales, etc. Entonces, lo que se está viendo también en todo el mundo y en nuestro país no es la excepción, que hay una precocidad en el inicio del consumo. En generaciones anteriores, el bautismo social con las drogas era cuando el varón, que también es otra cuestión interesante de ver, el varón entraba al servicio militar, entraba al cuartel, 16, 17 años, y ahí recién se tomaba y se ponía pantalones largos, era como el pasaje ritual de la adolescencia a ser adultos. Bueno, esto en este momento cambió, hay muchísimas mujeres que toman a la par y más que los varones, y cada vez más temprano, como decíamos, sale muy bien en este estudio, 12, 13 años los chicos comienzan a probar. También se ha visto un tema interesante. En todas las estadísticas de centros de tratamiento que se hizo, es el mismo estudio, el alcohol es la droga de inicio para los usuarios de drogas de otras sustancias posteriormente. Y en general el alcohol es la droga final, es decir, hay un periodo en que se comienza con alcohol, se consumen con otras sustancias y generalmente el usuario viejo, digamos ya de muchos años, termina siendo un dependiente del alcohol. Después, otro detalle importante que tenemos que tener claro. Una cosa es el consumo normal, porque el 80% de la población consume alcohol de manera normal. Pero hay un porcentaje de un 20% que tiene problemas al beber, son bebedores problemas. Y para eso discriminamos el usuario normal, el bebedor abusador, que es el que no es dependiente, y el alcohólico propiamente, que tiene una dependencia. En los jóvenes nosotros tenemos que pensar en realidad que son abusadores, no son dependientes, o sea que propiamente no son alcohólicos. Todavía. Sí, todavía. Muchos no van a llegar a ser alcohólicos porque se van a morir por el camino, digamos, ¿verdad? Pero no desarrollan el problema de alcoholismo, que es causal de un montón de otras enfermedades también. En este estudio que les decía la Organización Mundial de la Salud, el alcohol está vinculado directamente aproximadamente a 200 patologías médicas. Por ejemplo, polineuritis, gastritis, cirrosis, cáncer, etc. O sea que también es una causal indirecta de problemas sanitarios. Ahora, ¿cómo se desarrolla, perdón Dani, cómo se desarrolla ya el grado de dependencia o el alcoholismo? Uno tiene que estar consumiendo una medida X, digo ya también aprovechando sus conocimientos médicos. ¿Cuándo tengo que empezar a preocuparme? Porque yo como padre digo, no, está bien que se divierta con los amigos, sale a beber 3 veces a la semana. O sea, ¿cuál es el parámetro para medir? Bueno, primero, una cuestión de alarma es la precocidad del consumo. O sea, no está bien que un chico o una chica de 12 años consuma alcohol. No está bien que un chico de 15, 16 años se mate el fin de semana porque sale el viernes y no sabe uno cómo llega porque recién llega a la casa el sábado o el domingo. Es decir, los padres hemos perdido el control que en otras épocas se tenía sobre los chicos. Entonces, la precocidad del inicio, la cantidad que se consume, no es normal emborracharse cada vez que uno toma.
Entonces la consigna de los jóvenes no es vamos a tomar unas birras, como se dice, sino que vamos a tomar hasta morir. Estar hecho un trapo es la consigna, o vamos a tomar hasta el vómito. Es decir, hay cuestiones que hacen ya que la manera como se plantea el consumo ya es anormal, ya es abusivo. Y entonces hay que recordar que el alcohol es una droga desinhibidora, porque tiene una acción depresora sobre el sistema nervioso central, y entonces al principio lo que hace es que la persona pierde los frenos, digamos, es decir, pierde los controles regulares que hacen que uno tenga vergüenza, que modere, que piense las consecuencias de sus acciones, etc. Ahora, doctor, eso antes le agarraba principalmente a los hombres, pero usted dio un dato muy importante, que hace un tiempo ya que las mujeres están consumiendo prácticamente igual o más que los varones. Esto también repercute en la violencia, porque no sé si recuerda que también saltaron algunos videos de estudiantes que entre sí se golpeaban y era como un espectáculo lamentable. Hay dos consecuencias, digamos, de esto. Primero, que es muy común escuchar o ver que la publicidad de las fiestas es a las mujeres canilla libre hasta la 1. Eso no es para generar pelea, ¿verdad? Eso lo que genera es una desinhibición y entra ahí la cuestión del control sexual, que es otra complicación con las ITS, embarazos no deseados, etc. Y la violencia es un componente más que se agrega. La violencia no es solamente vinculada al alcohol, porque la violencia en colegios no tiene que ver con estado de intoxicación, sino con una cultura que en la violencia está apareciendo como parte del relacionamiento cotidiano y la rivalidad entre colegios o en las barras bravas de las... De hecho, ahora, si a esa conducta social le agregás el alcohol, tenemos una bomba de tiempo. Es un cóctel muy explosivo, ¿verdad? De hecho, digo, doctor, que genera un desequilibrio. Porque estamos instalando este tema teniendo en cuenta lo ocurrido con este chico Jorge Enríquez, que fue prácticamente asesinado a golpes. Es decir, muchachos que estaban prácticamente compartiendo tragos, luego se genera una gresca, la falta de poder controlarse, quizás producto también del consumo ya del alcohol, genera muerte. Bueno, yo no conozco muy bien el caso, no sé cómo fue, pero digo, si yo me voy a tomar con mis amigos y llevo un puñal en la cintura o llevo una 9 milímetros, no es el alcohol el problema, o sea, yo ya me voy armado. Es que en este caso, por ejemplo, doctor, ya que hablamos del caso, ni siquiera fueron con armas, fueron golpes, es decir, se fue de las manos y lo que empezó como una inocente pelea absurda quizás, terminó en una tragedia, no solamente para la familia de este chico, sino para la familia de los jóvenes condenados, que también tienen que pasar ahora más de 8 años en prisión. Bueno, cuando hay violencia vinculada al estado de intoxicación, hay que pensar que están estos dos componentes juntos. No es responsabilidad del alcohol. Yo repito, el alcohol lo que hace es desinhibir, facilita el paso a la agresión y es muy frecuente que los compadres que comenzaron chupando terminan después porque uno es Cerro, otro es Olimpia, uno Colorado, otro Liberal que puso la polca no sé qué y terminan acuchillados. Sí. O sea, es muy frecuente este desenlace, digamos, de la amor ronda al de odio, tragos. un solo paso. Ronda de tragos. Entonces, el desinhibidor, que es al mismo tiempo un facilitador de las relaciones, porque no hay fiesta sin alcohol, no hay reunión social en donde no ocurra alcohol. Entonces, lo que tenemos que ver es, primero, la cultura de la violencia que está instalada a nivel social, no tiene que ver necesariamente con el alcohol y la potenciación que tiene el tema del alcohol como disparador o como facilitador del hecho violento. Después tenemos otra causal también que tiene que ver con los accidentes de tránsito. O sea, el alcohol mata de diferentes maneras, ¿verdad? Mata por problemas sanitarios solamente, pero aparte deja un montón de secuelas de gente con lesiones neurológicas, cerebrales, amputaciones, etcétera, producto de, entre comillas, accidentes de tránsito que no son accidentes. Porque una persona que maneja alcoholizada no es un accidente el que tiene, porque no está en condiciones de manejar, entonces no debería manejar. Entonces, en ese sentido, en este momento nosotros tenemos tolerancia cero para el que conduce, que es una medida excesiva. En otros países tienen hasta 0,5, si son más tolerantes, pero en nuestro país la manera como se conduce en estado de ebriedad es calamitosa. También el que toma 2 o 3 cervezas se entiende que podría llegar a tomar más. No, es por eso que se recomienda tolerancia cero aquí en Paraguay. Tolerancia cero. Usted dio en la tecla de también lo que queríamos proponer esta siesta como materia de reflexión, y es el rol de los padres. Decía, estamos perdiendo terreno los padres
en el control de los chicos y ya hay una cultura de violencia que se ha instalado en nuestra sociedad. A tal punto, volviendo al tema del alcohol, que tomar para esta franja etaria de 14, 12, 13 ya se ha convertido en un hábito normal, si cabe la expresión, y queremos compartir un material que habla al respecto. Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España. Bueno, esto es en España, pero una copia de acá. Gobierno de España, no es solamente hablar, porque más importante que hablar es cómo los chicos aprenden el consumo de drogas en general en la casa. Y estamos hablando no solamente de alcohol, estamos hablando de cómo se manejan los medicamentos, porque también la gente se droga con psicofármacos. Y también es muy frecuente que terminen combinando alcohol con psicofármacos, con tranquilizantes, pastillas para dormir, pastillas para el dolor, relajantes musculares, etc. Entonces la casa es como un modelaje que los chicos van aprendiendo. Primero, cómo se farrea. Segundo, cómo se farrea con el alcohol. Porque no es lo mismo el alcohol en la mesa para el almuerzo, por ejemplo, en Argentina, en el Río de la Plata, se consume alcohol normalmente con la comida. Tienen, igual que los españoles. Pero sin excesos. Tienen un consumo dietético del alcohol, sí, y se toman medio litro de vino en un almuerzo y no pasa nada. Esa es una forma diferente a que el fin de semana en el asado o en la reunión familiar yo prepare una feroz conservadora y traiga 4 docenas de cerveza y me chupe hasta quedar tumbado con los tíos, los primos, etc. Entonces los niños, más que lo que se les dice, ven cómo los adultos consumen. Igual que el relacionamiento, el diálogo, la violencia, etc. Los niños aprenden en la matriz familiar. Entonces es importante, aparte de todas estas cosas, que nosotros los padres nos comenzamos a preocupar por los adolescentes. Pero el adolescente es producto de una infancia que ha sido o no educada en responsabilidad, en cuidado, en lo que hoy se llama estilo de vida saludable. Y a veces se llega tarde. Por supuesto que cuando uno se preocupa por el adolescente y no hizo nada durante la niñez, ese adolescente está... Y por lo general se da eso, doctor, que cuando vos estás en un círculo familiar, siempre está ahí una reunión familiar acompañada del consumo de alcohol. Y están tus hijos, están todos ahí, sí, y están mirando, están ellos ahí, pero compartiendo como si nada. Pero nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Para nosotros es normal. Pero digo, es normal y no está mal. Pero, ¿qué es lo que estaría mal? Que yo me tomo unas cuantas cervezas y sin estar borracho, pero ya medio apintonado, después le digo a los chicos, a mi señora, todo, bueno, vamos, y yo me subo al auto y manejo. Entonces sería mejor que si yo voy a tomar, le dé a alguien, a mi señora o mi hijo, a alguno de los que maneja, le digo, no, yo no voy a tomar el volante porque voy a beber alcohol. Entonces es normal que se tome, no se puede pensar en una sociedad abstemia. Eso no hay, una sociedad, ni siquiera en los países donde tomar alcohol es pecado gravísimo o incluso un delito. Entonces, el problema no es pretender una juventud abstemia, el problema es la manera como se está consumiendo, y el problema también es cómo la publicidad impulsa por la industria del alcohol. Es una industria, igual que la industria farmacológica, es muy poderosa. Entonces la publicidad que sale por televisión en general no respeta nada de lo que dice el Código Sanitario que se tiene que hacer para publicitar, porque está permitido publicitar alcohol y tabaco. Yo puedo hacer publicidad de eso, pero no puedo mostrar un joven que tome la publicidad. No puedo mostrar una imagen familiar donde yo le abrazo a mi viejo así contento porque voy y después chupo caña. Doctor, ahora hay toda una nueva publicidad sobre la cerveza sin alcohol. ¿Cree que podría llegar a despertar el interés de los jóvenes o de alguien en particular? Vos decime, ¿para qué voy a tomar cerveza si no tiene alcohol? Me tomo un jugo. Me tomo un jugo de fruta, es más sano. La cerveza sin alcohol, primero, que para el enfermo alcohólico es un engaño. Porque nadie toma cerveza porque le gusta la burbujita sabor que tiene. amargo. Claro, no es eso lo que atrae. La cerveza atrae porque es un psicotrópico que te libera, te desinhibe. Y si no tiene alcohol, no da gusto, te aguacha, como dice la gente. Es ni chicha ni limonada. Claro.
Entonces, ¿qué pasa con las cervezas sin alcohol? Que para la persona que es alcohólica, yo soy presidente de Alcohólicos Anónimos hace un tiempo bastante largo, y el alcohólico es una persona que tiene que meter en su cabeza que no tiene que tomar más. Solamente 24 horas dicen, pero no puede tomar menos. No puede regular lo que toma, porque toma un poco y pierde el control. Esa es la característica fundamental del alcoholismo. Entonces, una persona que dice, bueno, yo no voy a tomar más alcohol, pero toma cerveza sin alcohol, en su imaginario sigue pensando que está chupando. O sea, no es un recuperado. Ajá. La persona tiene que asumir que no puede, es como un alérgico. Yo soy alérgico, no sé, a la frutilla. No puedo comer un pedacito de frutilla, no tengo que hacerme la idea de que mi vida Nunca más. va a ser sin frutilla. Entonces, yo recomiendo siempre a los pacientes que dicen, voy a tomar cerveza sin alcohol, que mejor que se tomen un jugo. Hay jugo de hierbas, terma, etcétera. Hay muchas opciones que no tienen alcohol. Muy bien, a la vuelta de la pausa vamos a interrumpir un ratito, vamos a incorporar aquí al debate al doctor Jorge Bogarín, porque queremos insertarnos a lo que fue el debate jurídico ayer. Luego de conocerse esta sentencia, la fiscal del caso invocó el principio de la excitación emotiva en estos adolescentes que terminaron matando a golpes al otro adolescente de 17 años. Queremos su precisión también como psiquiatra de qué se entiende por esta figura de excitación emotiva, y vamos a consultarle al doctor en términos jurídicos cuándo se puede invocar o en qué casos se invoca esta figura. De eso ahora nos metemos a la otra arista de este debate. Cuando hablamos de violencia, nos remontamos al caso de ayer, que ayer tuvo su sentencia final, el caso de la muerte de un adolescente de 17 años, Rodrigo Enríquez, que fue asesinado a golpes luego de encontrarse en la turba en medio de la avenida Mariscal López, en las inmediaciones de la iglesia de la Recoleta, y el desenlace final, todos ya sabemos. Aplicaron una pena de 8 años en el mayor de los casos, y la Fiscalía invocó la figura de la excitación emotiva como un atenuante para pedir una pena de 4,6 años de prisión. Uno de ellos ya compurgó esa pena, no va a estar privado de su libertad. Y queríamos entender, primero, de vuelta con el psiquiatra, ¿qué es esto de excitación emotiva, doctor? Bueno, primero, excitación emotiva es una figura casi jurídica que se aplica a ciertas situaciones en que la persona, por un shock emocional muy intenso, reacciona de una manera violenta que no puede controlar. Pero esto se aplica en casos particulares. Por ejemplo, estaba la figura que posteriormente se sacó, después el doctor me va a decir o no, que en el caso que un varón le pesque a su pareja metiéndole los cuernos, entonces en ese estado, sin que haya premeditación, reacciona de una manera tal que la persona dice es inimputable, es irreprochable porque eso no pudo manejar. Ahora, yo no sé cómo fue esta situación, ¿verdad? Porque para que uno termine con eso que es un diagnóstico de la pericia psiquiátrica y psicológica, hay que descartar que haya estado intoxicada la persona. Hay que ver cómo se produjo el hecho, porque dentro de una pelea, bueno, uno reacciona de manera proporcional a la persona que ataca, ¿verdad? Entonces, es muy difícil decir es un estado de excitación emotiva o excitación violenta para decir vamos a mitigar la responsabilidad que tiene la persona. Por otro lado, hay que evaluar también, y eso se hace en las pericias forenses, también cuáles fueron las características de la pelea en sí, cómo se fue generando el tema. Porque no es lo mismo que el doctor me diga algo y yo me levante enloquecido y le parta la cabeza con una botella que estaba ahí, a que nosotros comencemos a discutir, nos peleemos y dentro de la pelea se me va la mano, o al doctor que es más fuerte que yo se le va la mano y me termina rompiendo el cuello. Ahora, sin querer matarme. Pero se puede entender que en cada hecho conflictivo existe una excitación emotiva, doctor. O sea que esa figura quizás podría entenderse como una redundancia ya, porque obviamente hay un conflicto, existe una excitación por parte de los dos lados. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Bueno, nosotros en el campo jurídico, y agradezco la referencia del doctor Fresco. En primer lugar, saludar a Daniel, a Roberto, a Pati. Igualmente, doctor Bogarín, gracias por su presencia. Estoy en mi casa porque aquí me siento en mi casa. Bueno, en el plano jurídico, el tipo penal de homicidio tiene 4 posibilidades. La primera es el homicidio simple, privar de la vida a otro ser humano. La segunda están todos los agravados, el matar a la madre, al padre, al hijo, alevosía,
alevosía, premeditación, ese tipo de cosas. El tercer inciso es el que prevé de dos tipos de atenuantes. Uno es el de excitación emotiva. Ahí tiene que existir una reacción inmediata. Por ejemplo, un padre que pega, castiga a su esposa violentamente y el hijo reacciona ante esa situación. Se entiende que hay una reacción, una situación original que produce un nivel de excitación en la persona y reacciona para repeler esa situación. No llega al nivel de legítima defensa que excluye la antijuridicidad y allí no sería delito. Pero le produce a su nivel de reprochabilidad, le produce un estado de excitación o algún otro motivo relevante, dice la ley en el 105, inciso numeral 1 del inciso tercero, y allí se prevé, y es un marco atenuado cuando el tipo simple tiene una penalidad de hasta 20 años o los agravados tienen hoy hasta 30 años desde el 2008. Ese marco penal que menciona la compañera aquí va hasta 5 años solamente. Ahora, doctor, en este caso en particular, en relación a la sentencia de los responsables hoy, porque ya fueron condenados, en el caso de Enríquez, uno de ellos, Nelson Ananías Vargas, él fue condenado a 4 años bajo esta denominación, excitación emotiva. ¿Por qué? ¿Por qué Nelson o el tribunal consideró que Nelson tendría que haber sido condenado a 4 años? Supuestamente porque él vio cuando su hermano, ya en piso, tenía la cabeza rota. Y en ese momento él reacciona viendo la situación en que se encontraba el hermano en el piso herido. Es allí en donde él forma parte del grupo, contrariamente a los otros dos que fueron condenados a 8 años. Este fue condenado a 4, bajo esta denominación de excitación emotiva. Ahora, los otros dos que fueron condenados a 8 años, argumentan que bajo legítima defensa ni excitación emotiva, sino un dolo eventual. Es decir, ellos estaban conscientes del momento y que formaron parte directamente de la violencia y del hecho en donde este joven terminó muerto. Sí, Dani. Hay allí lo primero que hace un juez, un órgano jurisdiccional, como en este caso Tribunal de Sentencia, en base a los hechos sometidos a su consideración y que se prueban, califica los hechos. ¿Qué significa calificar o subsumir esos hechos dentro de los tipos penales? En el primer caso que mencionas, el tribunal, entiendo, ha calificado en el marco de 6 meses a 5 años. Sí. Entonces, y ahí hay que hacer una medición de la pena que está establecido en una norma del artículo 65, los móviles, la actitud frente al derecho, la actitud que tuvieron posterior al hecho, etcétera, que van atenuando o agravando otra vez. Se hace una medición de la pena. Por eso es que en ese caso no le dieron la pena máxima de ese tipo penal, que es de 5 años. Todos son homicidios dolosos. Y hablan de la figura del dolo eventual allí. Probablemente en los otros 2 casos, donde superan los 5 años, le calificaron como homicidio simple, 105, inciso primero, y ahí se hace una medición, entonces van hasta los 8 años en ese caso. Ahí en el homicidio simple, en el inciso primero, es 5 años como mínimo y 20 años como máximo. Puede ir hasta 30 años si se califica en el inciso segundo, que son los agravados. Entonces esa es una tarea muy delicada que tienen que hacer los jueces, de primero calificar los hechos, porque ¿qué es lo que se analiza en un proceso? Esos hechos que ustedes están exponiendo en estos momentos, y calificar, el tribunal califica y luego le impone claro, una acá lo que pena. el tribunal, entiendo yo, doctor, empezó a analizar detalladamente las circunstancias y la participación de cada uno, como tiene que ser, ¿verdad? Ante una situación así, de los protagonistas. Este muchacho que fue condenado a 4 años, ¿en qué momento participa del hecho y en qué circunstancias? Y los otros 2 que fueron condenados a 8 años, que ya estuvieron participando más directamente. Es decir, estos 2 muchachos tuvieron mayor participación, que fueron condenados a 8 años,
bajo la figura que usted explicó perfectamente recién. Otro tipo de calificación. Otro tipo de calificación. Todos son homicidios dolosos. Sí. Solo que se entiende, en el caso que tiene menos pena, entiendo que se ha calificado como excitación emotiva y tenía como el marco más elevado 5 años. Y los otros podían ir hasta 20. Probablemente se calificó como homicidio con el tipo base, que se llama en doctrina el tipo simple, homicidio simple. Doctor, ¿qué otras situaciones pueden ser consideradas como excitación emotiva? Mencionaba recién un muy claro ejemplo, el tema de un hijo que ve como su madre es agredida por su padre. ¿Qué otra clase de situaciones así comunes se aplican a esta figura? Puede ser perfectamente el caso de la pelea. Hay una situación original, un golpe, el ver ahí al hermano ensangrentado, que hace que esa persona reaccione de forma inmediata. Pero en doctrina se exige que la reacción sea inmediata. Se puede hablar, por ejemplo, de una reacción de 10, 15 o 20 días después, porque ahí ya hablaríamos de premeditación. Exacto. Entonces, el caso puede ser una pelea que antes, el Código Penal que fue modificado, que mencionaba acertadamente el doctor Fresco, ese código preveía el homicidio provocado. Entonces el autor provocaba el homicidio, pero reaccionando ante una situación de agresión original. Pero no llega al nivel de legítima defensa, porque si hablamos de legítima defensa, ahí no puede haber pena, no configura el delito. Claro. Ahora, hay una cuestión también aquí que llamó poderosamente la atención, que este tipo penal o la calificación del tipo penal se modifica a instancias del tribunal, porque fue el Ministerio Público el que habló en todo momento y en todos los casos de esta, o invocó esta figura de la excitación emotiva. Doctrinariamente también, ¿cómo debe interpretarse eso, doctor? Que la acusación haya sido más frágil que el propio tribunal que debe juzgar todos los elementos. Sí, yo he tenido casos que ha sucedido eso. En primer lugar, un primer nivel de debate de eso es que el tribunal tiene la potestad de calificar distinto y de imponer penas mayores que las solicitadas por el Ministerio Público, que es el titular de la acción. O sea, eso está previsto en la norma de la segunda parte del artículo 400 de la ley procesal. Pero desde el punto de vista doctrinario, nosotros estamos trabajando con un proceso penal acusatorio. Y en el sistema acusatorio, el tribunal en principio no puede ir más allá de las penas solicitadas por el fiscal, simplemente porque se convierte en un acusador más. Claro. Y pierde la imparcialidad que tiene que tener un tribunal. Queda para como eso un hay un rezago acusador. inquisitivo ahí. Queda como un rezago del modelo anterior. Totalmente inquisitivo. En conversaciones que yo tuve con las personas que prepararon el anteproyecto, me dicen, nosotros no sabemos de dónde salió eso, fue en el proceso de formación de las leyes, en el Parlamento, porque el 420 y 421, donde habla del procedimiento abreviado, si el fiscal te pide 3 años, el juez no puede ir más allá, que es lo que debería haber sido, pero en el artículo 400, cuando habla del juicio oral, la ley permite esta posibilidad. Cuestionable desde el punto de vista doctrinario por las características de un sistema acusatorio, pero está en la ley. Pero si mañana le preguntamos a esos jueces por qué hicieron esto, está en el artículo 400, segunda parte. Indudablemente, doctor, es un golpe bajo para la Fiscalía. Por la forma y el pedido que ellos hicieron, sin embargo, el tribunal entendió que tendría que haber sido condenado a una pena mayor. Sí, y califica distinto por eso. a lo que solicita la Fiscalía. Cuando lo normal es que las rectificaciones sean a favor del encausado, digo. No, eso es otra cuestión, es una revisión. Todas las revisiones solamente pueden ser favorables. Exacto. Si un condenado pide una revisión, no puede ser la revisión superior a lo que ya se estableció. Pero por lo general se da esto, doctor. La Fiscalía pide 20 años y la persona es sentenciada a 15 años. 15, a 10 años. menos, sí. Ese es el parámetro por lo general. En este caso se dio diferente. Es por eso que llama poderosamente la atención. Sí, y hay algunos casos. En el año 2000, 2001, aquella jueza de Lambaré que fue condenada por cohecho, el tribunal le dio penas superiores a la que pidió el fiscal. En el caso de los comisarios, últimamente las penas fueron dobladas por el tribunal versus la que pidió el fiscal René Fernández. Hay algunos casos en ese sentido y
cuando le preguntamos al tribunal te va a decir, nos basamos en el artículo 400 que dice eso, pero esa norma fue incluida en el proceso de formación de la ley, o sea, en el Parlamento, y no está bien. Ahora, para redondear el tema con el psiquiatra de vuelta de la excitación emotiva, esto implica que yo pierdo el control absoluto de lo que voy a hacer, básicamente. No puedo medir la intensidad y no puedo medir tampoco las consecuencias, es decir, es un estado como que no pienso en las consecuencias de lo que estoy haciendo. Por eso es que tiene un reproche menor, doctor Bogarín, porque básicamente la persona actuó por impulso, sería. Sí, y está previsto como un atenuante, pero hay que tener cuidado con eso en el sentido doctrinario, digo, porque si no se dio cuenta de lo que hizo, si tiene algún tipo de trastorno mental completo, no puede ser castigado con una pena. Claro. Porque ahí, ¿qué es para que configure un hecho punible, primero tiene que ser típico, antijurídico y reprochable? Cuando hablamos de reprochabilidad, es la imputación que se hace al autor de un hecho punible basada en dos capacidades que tiene que tener. Tiene que tener la capacidad de comprender la antijuridicidad de la acción y de determinarse conforme a dicha comprensión. Entonces, si hablamos de un trastorno mental completo, eso ahí no configura el hecho punible. Ajá. Un trastorno mental incompleto sí puede llevarnos a una pena atenuada y nos lleva a ese tipo penal del 105, inciso tercero, que es hasta 5 años. Actúa bajo el impulso de una excitación emotiva. Ajá. Por ejemplo, alguien que está atacando a mi madre y la veo ahí a mi madre que ha sido golpeada y yo reacciono. Ahí hay que ver si la reacción esa llega al nivel de legítima defensa o podría ser en este caso de excitación emotiva, ¿verdad? ¿Quería agregar algo, doctor? No, decía nomás que es muy importante ver las características de la pelea, ¿verdad? Porque en la pericia forense, cuando se hace, no se ve solamente el hecho, sino cuáles fueron las cuestiones contextuales que iniciaron el proceso. Porque la reacción, cuando es inmediata, sí, claramente es un caso de reacción emotiva. Si no estaba en la pelea, ahora, si yo ya estaba metido en la pelea y va aumentando gradualmente la intensidad, la violencia, la utilización de armas, aunque sea accidentales, que yo puedo, ahí no es excitación emotiva. Eso ya es parte del descontrol. Y por otro lado, si es que hay un trastorno mental completo, vamos a decir, si la persona tiene un problema de una patología psiquiátrica severa, esquizofrenia o alguna cosa así, tampoco se aplica la figura de excitación violenta porque la persona está mal de la cabeza, digamos. Entonces, sí, ya no importa por qué reaccionó, ya es la patología la que le hace irreprochable. Ahí está. Muchas gracias a los dos por estas definiciones conceptuales que nos permiten a todos entender exactamente qué fue lo que se estuvo discutiendo ayer y a partir de allí hacer el análisis, como usted decía también, doctor Bogarín, doctrinario, a ver si es que fue o no consecuente el tribunal o fue la fiscalía la que incurrió en algunos errores también en términos procesales. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias a los tres por invitarnos y para nosotros estos temas son apasionantes y realmente podemos comunicarnos con la ciudadanía. La ciudadanía tiene que entender lo que dicen las leyes. Eso es muy importante lo que se está haciendo. Muy bien.